El crujido de las botas sobre la hojarasca seca era el único sonido que nos unía a la cordura. Éramos 4. O al menos eso recuerdo cuando cruzamos el límite provincial hacia el Valle de Umbría. Ahora que escribo esto desde la penumbra de esta habitación, con la mano temblorosa y el frío calándome los huesos, solo queda el eco de sus nombres: Valeria, Marcos, Elena y yo, que desearía haber sido el primero en caer. No busco compasión, tampoco espero que crean lo que voy a relatar. Solo dejo constancia de lo que ocurre en San Juan de los Olmos, ese pueblo que no figura en los mapas topográficos modernos y que los lugareños llaman, con un hilo de voz, el pueblo de los extraños. Si alguna vez os desviáis de la ruta del norte y el cielo se torna del color de un hematoma viejo, dad la vuelta. No cometáis nuestro error. La excursión se planeó como el último viaje del verano. Marcos había encontrado una ruta vieja en un foro de senderismo abandonado desde 2012. El mapa prometía un valle virgen, rodeado de desfiladeros calizos y un hayedo que apenas veía la luz del sol. Valeria, siempre meticulosa, revisó el pronóstico del tiempo 3 veces. Despejado, salvo por una anomalía astronómica de la que los periódicos hablaban con entusiasmo tibio. Una luna de sangre, un eclipse total que coincidiría con nuestra tercera noche en el monte. Llegamos a la entrada del pueblo a las 4 de la tarde. El aire allí abajo era extrañamente denso, como si costara más esfuerzo empujarlo con los pulmones. Las casas de San Juan de los Olmos se amontonaban contra la ladera de la montaña, construidas con una piedra grisácea y porosa que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No había cables de alta tensión, ni antenas de televisión, ni el zumbido constante de la vida moderna. Solo el silencio. Un silencio pesado, mineral. «Es pintoresco», dijo Elena, ajustándose las correas de la mochila. Su voz sonó demasiado alta, casi obscena en mitad de aquella quietud. «Es un maldito decorado de película», bromeó Marcos, aunque no dio un paso adelante inmediatamente. Se quedó observando la primera calle, una cuesta empinada y empedrada donde las ventanas de las casas eran estrechas como aspilleras. Caminamos hacia la plaza central, buscando a alguien a quien preguntar por el refugio o una zona de acampada. Fue entonces cuando los vimos, los habitantes. Al principio pensamos que eran pocos, pero estaban allí, apostados en los umbrales de las puertas, tras los cristales polvorientos, sentados en bancos de piedra. Todos vestían ropas de un lino áspero y desvaído, de tonalidades grisáceas y pardas. Lo más perturbador no era su vestimenta, sino su actitud. Se movían despacio, con una parsimonia mecánica, y ninguno cruzaba la mirada con nosotros. Miraban al suelo, a las manos, a las esquinas de los tejados, a cualquier parte menos a nuestros rostros. En el centro de la plaza, junto a una fuente cuyo caño escupía un hilo de agua ferruginosa, había un tablón de anuncios de madera carcomida. Clavado con 4 clavos oxidados, un papel amarillento mostraba una caligrafía pulcra, de tinta negra y trazo grueso. No era un mapa, ni un bando municipal. Eran instrucciones. Marcos lo leyó en voz alta, entre risas que fueron apagándose a medida que avanzaba en la lectura. Para conservar la estancia y el retorno, se han de guardar los siguientes preceptos sin alteración. 1. No mire a los ojos a quienes vistan de gris. 2. Si escucha que le llaman por su segundo nombre desde el bosque, responda usando un apellido que no sea el suyo. 3. Las puertas de las casas deshabitadas deben cerrarse de golpe, nunca despacio. 4. Si la campana de la iglesia suena a una hora impar, apague toda luz y permanezca inmóvil bajo una superficie de madera. 5. Los extraños no hablan. Si uno de ellos le ofrece sal, acéptala y arrójela de inmediato sobre su hombro izquierdo. 6.
Nunca cuente cuántas personas hay en una habitación más de una vez por noche. 7. Si el arroyo corre espeso, no cruce los puentes de piedra. Use los de madera aunque crujan. Vaya forma de asustar al turismo, dijo Valeria, forzando una sonrisa. Marketing rural. Leyendas para que compremos mermelada artesanal. Aquí no hay tiendas de mermelada, Val, observó Elena, señalando a un hombre que permanecía inmóvil a unos 10 metros de nosotros. Vestía un chaleco gris ceniza. Su rostro era anodino, liso, casi carente de arrugas de expresión, pero sus ojos permanecían rígidamente fijos en sus propios zapatos. Decidimos ignorar el cartel y buscar la salida del pueblo hacia el sendero alto, pero la niebla comenzó a bajar de la cumbre con una rapidez inusitada. No era una niebla normal. Era jirones blancos que olían a tierra mojada y a algo más. Algo dulce y rancio, como fruta podrida en el fondo de un cajón. Sin más remedio, y viendo que la noche se nos echaba encima, decidimos guarecernos en una gran casona comunal que parecía abandonada al borde del pueblo, cerca del inicio del bosque. La casona tenía el suelo de tablones anchos que crujían con cada paso. El frío dentro era más intenso que en el exterior. Nos acomodamos en una estancia amplia del piso inferior. Cenamos en silencio, sentados sobre nuestros aislantes, alumbrados por los frontales químicos. La atmósfera se había vuelto tensa. La broma de las reglas ya no hacía gracia, sobre todo porque desde las ventanas sin cristales podíamos ver las siluetas de los lugareños cruzando la plaza, siempre con la cabeza gacha, siempre en un mutismo absoluto. A las 21:07 horas, el primer sonido nos sobresaltó. ¡Clan, clan, clan! Provenía del campanario de la iglesia, una estructura románica que dominaba el perfil del pueblo. Conté los golpes con el corazón llamándome en el pecho. Fueron 9, las 9 de la noche, una hora impar. Es una coincidencia, susurró Marcos, pero su mano ya buscaba el interruptor de su linterna para apagarla. La regla 4, dijo Valeria con la voz rota. Dijo que apagáramos las luces. No vamos a hacer caso a un papel, protestó Elena, pero yo ya había apagado mi frontal. La estancia quedó sumida en una negrura casi sólida. Solo la débil claridad de las estrellas se filtraba por los ventanucos. Nos metimos bajo la gran mesa de roble que presidía el comedor. El espacio era angosto. El olor a polvo y madera vieja nos envolvía. Nos quedamos inmóviles, escuchando nuestra propia respiración. Entonces, el sonido cambió. Fuera de la casa, los pasos de la plaza cesaron. En su lugar, se escuchó un arrastrar suave, como de telas pesadas rozando las piedras de la calle. El sonido se aproximaba a la casona. Pasaron 2 minutos que parecieron horas. De repente, la puerta principal de la casa, que habíamos dejado entornada, se abrió por completo. El viento nos soplaba fuera. Alguien entró. Desde nuestra posición bajo la mesa, solo podíamos ver los pies de quienquiera que fuese. Eran unos zapatos de cuero cuarteado, cubiertos de un barro seco y blanquecino. Los pies se movían sin prisas, deteniéndose a cada pocos centímetros. El intruso caminó por el pasillo, entró en la estancia donde nos ocultábamos y se detuvo exactamente al lado de la mesa. Pude oír el sonido de su respiración. No era una respiración humana, era un silbido largo, asmático, un fuelle gastado que subía y bajaba. Elena comenzó a temblar. Marcos le tapó la boca con la mano. Yo clavé los ojos en el suelo, recordando la primera regla: no mirar a los ojos. Aunque la mesa nos cubría, temía que si levantaba la vista, el espacio entre los tablones revelara una mirada clavada en la mía. El ser permaneció allí durante 5 eternos minutos. Luego, estiró un brazo por debajo de la mesa. No intentó buscarnos. Simplemente dejó caer algo sobre el suelo de madera y se retiró con el mismo andar pausado. Cuando los pasos se perdieron en la lejanía
y el reloj biológico nos dijo que el peligro inmediato había pasado. Encendimos una sola linterna. Sobre el suelo, justo donde el brazo se había extendido, había un pequeño cuenco de barro cocido. Estaba lleno de sal gorda. Regla 5, murmuré, sintiendo un escalofrío que me erizó el vello de los brazos. Si uno de ellos te ofrece sal, no nos la ha ofrecido, la ha dejado ahí, dijo Marcos, intentando mantener el control, aunque su voz vibraba. Vámonos de aquí. Mañana al amanecer cogemos las mochilas y regresamos por donde vinimos. Este sitio está enfermo. Cogí el cuenco. Mis dedos temblaban tanto que un poco de sal se derramó. Caminé hacia la ventana y, emulando el mandato del cartel, arrojé el contenido del cuenco con fuerza sobre mi hombro izquierdo. Valeria me miró con una mezcla de desprecio y terror absoluto. En ese momento, ninguno de nosotros sospechaba que el verdadero horror aún no había comenzado. El amanecer no trajo la luz del sol, sino una claridad gris e hipócrita que apenas recortaba las siluetas de los árboles. Recogimos todo en 10 minutos. Nadie habló durante el proceso. El ambiente estaba cargado de un resentimiento sordo. Nos culpábamos mutuamente por haber elegido esta ruta, por habernos quedado. Al salir a la plaza, notamos que el arroyo que cruzaba el pueblo, que el día anterior bajaba claro y cantarín, se había transformado. El agua era ahora un fluido denso, purulento, de un color arcilloso que avanzaba con lentitud, sin hacer ruido, como si fuera grasa derretida. «Tenemos que salir por el puente de piedra», dijo Marcos, señalando la estructura que conectaba con la pista forestal de bajada. «La regla 7», le advertí poniéndome en su camino. «El arroyo corre espeso. Dijo que usáramos los puentes de madera». «El puente de madera está a 1 kilómetro río arriba y está medio podrido», gritó Marcos perdiendo los nervios. «Estoy harto de vuestras reglas de mierda. ¡Nos vamos ya!». Corrió hacia el puente de piedra. Valeria fue tras él. Elena y yo nos quedamos atrás, paralizados por la indecisión. Marcos pisó las losas de piedra del puente. Al llegar a la mitad, se detuvo en seco. El puente no cedió, no se rompió. Pero Marcos se quedó rígido, con los brazos caídos a los lados del cuerpo. «¿Marcos?», llamó Valeria deteniéndose a 1 metro de él. Marcos no respondió. Lentamente, empezó a girar la cabeza hacia nosotros. Sus movimientos eran espasmódicos, idénticos a los de los habitantes del pueblo la tarde anterior. Cuando su rostro quedó a la vista, Valeria ahogó un grito y retrocedió hasta caer al suelo. Los ojos de Marcos no estaban. Las cuencas estaban cubiertas por una membrana de piel gris e intacta, como si nunca hubiera tenido globos oculares. Su boca se abrió, pero no salió de ella ningún sonido humano. Solo el silbido largo y asmático del fuelle gastado que habíamos escuchado bajo la mesa. Sent comenzó a caminar no hacia nosotros, sino hacia el río, dejándose caer por el borde de la piedra hacia el agua espesa, que lo engulló sin producir una sola salpicadura. Valeria regresó gateando, sollozando histéricamente. Elena estaba en estado de shock, con los ojos desorbitados. Las tomé a ambas por los abrigos y las arrastré hacia el sendero del bosque, el único camino que no requería cruzar el puente de piedra. Habíamos quebrado la lógica del lugar, y el lugar había cobrado su primer tributo. El bosque nos recibió con una penumbra densa. Las hayas se alzaban como columnas de un templo en ruinas. Caminamos durante horas, pero el paisaje no cambiaba. Los mismos árboles retorcidos, la misma niebla que se adhería a la ropa. Sabíamos que estábamos perdidos cuando el reloj marcó las 3 de la tarde y el cielo comenzó a teñirse de un tono rojizo, un aviso prematuro de la luna de sangre que debía acontecer esa noche. A mitad de la tarde, el silencio del bosque se rompió. «Amparo», susurró una voz entre las ramas. Era una voz suave, familiar, como la de una madre llamando a su hijo para cenar. Elena se detuvo.
Su segundo nombre era Amparo. Casi nadie lo sabía, solo nosotros por los documentos del seguro del viaje. «Mamá», dijo Elena dando un paso hacia la espesura. «¡Elena, no!», le grité recordándolo. «La regla 2. Si te llaman por tu segundo nombre, responde con un apellido falso». La voz volvió a sonar, más clara, más dulce. «Amparo, ven aquí, hace frío». Elena parecía hipnotizada. Sus pies se movían de manera autónoma hacia los matorrales. Desesperado, le propiné un bofetón que resonó en todo el bosque. Ella parpadeó, como saliendo de un trance, pero antes de que pudiera reaccionar, la voz cambió. Ya no era dulce. Era una amalgama de voces, la de Marcos, la de ancianos, la de niños, todas gritando al unísono desde el fondo de los árboles. Elena, presa del pánico, cometió el error fatal. En lugar de responder con el apellido falso como dictaba la norma para romper el vínculo, gritó su propio nombre completo para reafirmar su identidad. «Soy Elena Garmendia, dejadme en paz». El bosque respondió con un crujido ensordecedor. Las raíces de una gran haya junto a ella se retorcieron hacia la superficie con una velocidad imposible, enredándose en sus tobillos. Elena cayó al suelo. Intentamos tirar de ella, pero la tierra misma parecía succionarla. Las ramas bajas del árbol descendieron como dedos huesudos, envolviendo su torso, su cuello, sus manos. En cuestión de segundos, su cuerpo quedó integrado en la corteza del árbol, su rostro congelado en una mueca de terror que se solidificó en madera gris. Valeria y yo corrimos sin mirar atrás, oyendo cómo el bosque entero susurraba nuestros nombres a la espalda. Regresamos al pueblo porque no había otro lugar a donde ir. El bosque nos había escupido de vuelta a la plaza central. Era casi de noche. El cielo ya no era gris. Era del color de la carne viva, iluminado por una luna enorme y esférica que se teñía de un rojo escarlata. La luna de sangre. Buscamos refugio en una pequeña casa de piedra cerca de la iglesia. Al entrar, Valeria, cuyo estado mental estaba completamente quebrado, cerró la puerta despacio, con miedo a hacer ruido. «¡De golpe!», le grité. «La regla 3 dice de golpe». Antes de que pudiera alcanzar el pomo, la puerta se atascó. Una fuerza invisible desde el otro lado tiraba de ella con suavidad, impidiendo que cerrara del todo. A través de la rendija de unos pocos centímetros, vi rostros. Decenas de ellos, los habitantes del pueblo, estaban apiñados en la entrada, sus rostros lisos y grises, iluminados por la luz roja de la luna. Y esta vez no miraban al suelo. Tenían los ojos abiertos, unas cuencas vacías cubiertas de piel que, sin embargo, sabían perfectamente dónde estábamos. Empujé la puerta con todo el peso de mi cuerpo, logrando que el pestillo encajara con un golpe seco. El silencio volvió a reinar dentro, pero sabíamos que las paredes de piedra eran una defensa efímera. Valeria se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas. Yo busqué algo con lo que asegurar la puerta. Fue entonces cuando vi el reverso de la puerta de madera. Alguien había rascado la madera con un cuchillo o una uña metálica. Las letras eran irregulares, desesperadas, cubiertas por una costra de sangre seca. Era una inscripción, una regla más. 8. Cuando la luna se tiña de sangre, los extraños dejarán de serlo. Tú pasarás a ser el extraño. La lógica se invierte. Para sobrevivir, debes romper todas las reglas anteriores. Sentí que el estómago se me caía al suelo. La 8ª regla. La regla oculta que solo se activaba durante el eclipse. Durante 3 días habíamos aprendido a respetar las normas del pueblo para mantenernos con vida. Y ahora, bajo la influencia de la luna roja, la única forma de salvarse era hacer exactamente lo contrario. Miré a Valeria. Estaba contando en voz baja, con los dedos de la mano. 1, 2, decía, mirándome a mí y luego mirándose a sí misma. «¡Valeria, para!».
Le grité, recordando la regla 6. Nunca cuentes cuántas personas hay en una habitación más de una vez por noche. Pero mi mente hizo el clic un segundo después. La lógica se invierte. Tenía que contar. Tenía que romper las reglas. «Valeria, cuenta», le corregí agarrándola por los hombros. «Cuenta cuántos somos, rápido». Pero ya era tarde para ella. Valeria no había procesado la 8ª regla. Su mente se había aferrado a la prohibición original. Al intentar resistirse al impulso de contar por miedo a la vieja norma, su cuerpo comenzó a sufrir una metamorfosis horrorosa. Sus ojos empezaron a hundirse hacia el interior de su cráneo. La piel de los párpados creció y se soldó, borrando sus ojos para siempre. Su boca se abrió en un silbido eterno. Dejó de ser Valeria. Pasó a ser una de ellos, un miembro más del pueblo de los extraños. Se levantó con movimientos pausados y mecánicos, dándome la espalda, buscando la puerta para abrirla y dejar entrar al resto. Supe lo que tenía que hacer si quería ver el amanecer. Tenía que transgredir cada mandato que me había mantenido vivo hasta ese momento. Me acerqué a Valeria, que ahora vestía una casaca gris que juraría que no llevaba puesta antes. Le agarré la barbilla y la obligué a girarse. La miré directamente a los ojos sellados, rompiendo la regla 1. Al hacerlo, una oleada de dolor me cruzó la frente, pero no perdí la vista. La fuerza de la luna de sangre validaba mi desafío. Abrí la puerta de la casa despacio, con una lentitud exasperante, rompiendo la regla 3. Fuera, la plaza estaba atestada de siluetas grises. Caminé entre ellos. Ya no me ignoraban. Me miraban con sus rostros ciegos, pero no avanzaban hacia mí. Al invertir la lógica, mi audacia al romper las normas me convertía en una entidad intolerable para ellos. Un anciano se me acercó y me tendió un puñado de sal gorda. Lo miré con desprecio, tomé la sal y la arrojé hacia el frente, directamente a su rostro, rompiendo la regla 5. El hombre retrocedió, emitiendo un silbido de agonía mientras su piel de lino se deshacía como papel quemado. Corrí hacia el arroyo espeso. El puente de madera crujía a lo lejos, pero yo me dirigí intencionadamente hacia el puente de piedra, el mismo donde Marcos había desaparecido. Crucé las losas con paso firme, desafiando la regla 7. Sentí unas manos frías y viscosas que intentaban asirme desde el fondo del agua arcillosa, pero mi desobediencia sistemática creaba una barrera insalvable. Llegué al bosque. Las ramas intentaron cerrarse sobre mí y la voz de mi madre volvió a resonar, llamándome por mi segundo nombre. «¡Ven aquí!», gritó el bosque. «¡Soy yo!», respondí con mi verdadero apellido, gritando con todas mis fuerzas hacia la copa de los árboles, quebrando la regla 2. «Y no os pertenezco». Los árboles se apartaron con un gemido de madera rota. El camino hacia la carretera nacional se abrió ante mí bajo los últimos rayos de la luna de sangre, que comenzaba a salir de la sombra de la tierra. Ahora estoy en la habitación de un motel de carretera, a 100 kilómetros de aquel valle maldito. Las luces parpadean. He tapado el espejo con una toalla y he atrancado la puerta con el armario. Sé que logré salir, pero algo cambió en mí esa noche. Hace unos minutos, la campana de una iglesia lejana sonó. Eran las 3 de la mañana, una hora impar. No apagué la luz. No me escondí bajo la mesa de madera. Me quedé de pie en mitad de la estancia, desafiando al mundo. Pero cuando me miré las manos antes de tapar el espejo, noté que mi piel se ha vuelto de un tono ceniza, áspero y seco. Y el silbido, ese maldito silbido asmático en mi pecho, no deja de sonar cada vez que intento respirar. He roto todas las reglas, pero el pueblo de los extraños siempre encuentra la forma de quedarse con lo que es suyo.